Desarrollo de la expresión oral en niños de 4 y 5 años en el ambiente de aprendizaje Soy Superhéroe por Alexi Molina Dávila. Particularmente en el área del lenguaje, el uso adecuado y creativo de las TIC permite fortalecer y potenciar las habilidades y competencias comunicativas en los estudiantes. Monsalve y otros 2008. Análisis del contexto. El Colegio Nelson Mandela se encuentra ubicado en el barrio Las Margaritas de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá. Planta física. El colegio consta de 3 pisos en los cuales se encuentran las aulas, oficinas, baños, laboratorio, aula múltiple, patio, cancha deportiva y parque infantil. El PEI de la institución. La institución aún no tiene un PEI propio, por lo tanto se sigue adoptando el del Colegio Eduardo Umaña Luna IED, que da importancia a la formación permanente, vital si se desea formar ciudadanos capaces de adaptarse al cambio sin olvidar la dignidad del ser humano. Características de los niños. Antecedentes familiares. Los niños provienen de familias de los barrios Las Margaritas, La Ribera, Dindalito y Las Brisas. Algunos viven con ambos padres y otros solo con uno de ellos y otros familiares. Características generales. El grupo está conformado por 9 niños y 17 niñas entre los 4 y los 5 años. Comportamiento en el aula y otros espacios. Se pueden observar niños que participan con agrados, expresan sus ideas y emociones con facilidad, pero también hay quienes se limitan a imitar a sus compañeros, se les dificulta expresar sus propias ideas, también formar grupos de amigos, por lo que a veces se les ve solitarios. Características del lenguaje. En clases, al hacer preguntas sobre temas tratados o entonar canciones, poesías o rondas, se observan niños que participan con entusiasmo, mientras que otros solo repiten las palabras finales de los mismas. No participan o no responden cuando se les pregunta y requieren constante motivación y acompañamiento. Justificación. La presente investigación es pertinente porque permite describir cómo un ambiente de aprendizaje apoyado por TIC contribuye al desarrollo de la expresión oral de los niños. Relevante por los aportes que hace sobre el uso de las TIC a los estudiantes y a los docentes y también a la informática educativa, por el aporte que hace a cómo ésta puede ser integrada en ambientes de aprendizaje para favorecer la expresión oral de los niños. Es conveniente porque permite favorecer la práctica pedagógica, viable porque hay voluntad de mejorar la práctica pedagógica, porque hay apoyo de los padres y los directivos y porque se pueden aprovechar los recursos existentes en la institución. Problema de investigación. Para plantear el problema de investigación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos. El desarrollo del lenguaje. Los niños desde que nacen desarrollan ciertas habilidades para comunicarse con su entorno. En la escuela se encuentran enfrentados a un nuevo contexto donde tienen diferentes oportunidades para expresarse. Algunas dificultades encontradas en los estudiantes es las dificultades que tienen para pronunciar algunas palabras correctamente, utilizar frases incompletas. Cuando se presentan conflictos, algunos niños no narran lo que les sucede, siendo necesario preguntarle qué les pasó. Alguna de las causas puede ser la falta de espacios apropiados, ricos y motivantes que les permitan adquirir un vocabulario más amplio. Espacios de diálogo, de juegos, de lecturas y actividades socializadoras que les permitan sentirse más seguros de sí mismos y por lo tanto expresarse con mayor claridad, seguridad y fluidez. Teniendo en cuenta las dificultades presentadas, se propone la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo se favorece el desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 y 5 años del Colegio Nelson Mandela a través del ambiente de aprendizaje apoyado por TIC Soy Superhéroe? Objetivos. Teniendo en cuenta la pregunta de investigación, se proponen los siguientes objetivos. General. Describir los cambios en la expresión oral de los niños de 4 y 5 años del Colegio Nelson Mandela al implementar el ambiente de aprendizaje apoyado por TIC Soy Superhéroe. Específicos. Diagnosticar el nivel de desempeño de la expresión oral en los niños de 4 y 5 años antes y después de la implementación del ambiente de aprendizaje apoyado por TIC Soy Superhéroe. Diseñar, implementar y evaluar el ambiente de aprendizaje apoyado por TIC Soy Superhéroe con los niños de 4 y 5 años del Colegio Nelson Mandela.
Identificar los cambios en la expresión oral de los niños de 4 y 5 años del Colegio Nelson Mandela después de la implementación del ambiente de aprendizaje Soy Superhéroe. Rastreo bibliográfico. Para tener una mejor orientación en la presente investigación se realizó una búsqueda atendiendo a los criterios de integración de las TIC en preescolar y desarrollo del lenguaje en los niños en esta edad. Se encontraron investigaciones realizadas en España, Colombia y Venezuela. Los resultados de estas investigaciones es que las TIC son motivantes, apoyan los procesos de los estudiantes, por lo tanto contribuyen al desarrollo de habilidades. Proponen dotación de aulas, importancia de la familia dentro de la formación en la integración de las TIC y la inclusión de la informática en el currículo preescolar. En cuanto al desarrollo del lenguaje, se encontraron investigaciones realizadas en México, Cuba y Chile. Los resultados de estas investigaciones fueron que el lenguaje es vital dentro del desarrollo cognitivo y la familia es un factor determinante en este desarrollo. Proponen que se estimule el lenguaje mediante la lúdica y las actividades intencionadas, ya que si se estimula el lenguaje también se estaría estimulando el desarrollo cognitivo. ¿Qué falta? Cómo integrar las TIC en el currículo preescolar en Colombia y cómo integrarla también en los ambientes de aprendizaje para desarrollar la expresión oral. ¿Qué se propone esta investigación? Determinar cómo se puede favorecer las competencias comunicativas de los niños en edad preescolar mediante la integración de TIC en este nivel. Referentes teóricos. Para sustentar la presente investigación es necesario aclarar algunos conceptos y basarse en la teoría para orientar el trabajo a realizar. Es por ello que se realizó una consulta sobre los siguientes temas. Las competencias comunicativas, que según el Ministerio de Educación son las capacidades generales que posibilitan los haceres, los saberes y el poder hacer que los niños manifiestan a lo largo de su desarrollo. Estas capacidades surgen de la reorganización de sus afectos y conocimientos al interactuar con los otros, con sus entornos y con ellos mismos, que les permiten relacionarse con otros. Estos funcionamientos son anticipación, el cual permite a los niños adelantarse a los hechos, acciones, sentimientos e intenciones de los personajes. Elaboración del discurso en la expresión de ideas sobre el texto, que es la forma como los niños expresan sus pensamientos, ideas, sentimientos en una conversación. Textualización y constitución de reglas del sistema notacional, que es la construcción de reglas que crean los niños para representar algo a través del texto escrito. Es de aclarar que esta última no se tendrá en cuenta en la investigación, pues corresponde a la expresión escrita y no a la expresión oral. Las habilidades comunicativas o lingüísticas son las formas que el ser humano utiliza la lengua para diferentes propósitos como comunicarse, aprender, pensar, y son 4 básicamente: habla, escucha, la lectura y la escritura. Hablaremos solamente del habla que corresponde a la expresión oral. El habla se da a través del diálogo, por medio del cual se establecen relaciones entre los niños y por medio de él se intercambian sentimientos, emociones e ideas. Referentes teóricos. Los ambientes de aprendizaje son espacios donde se generan oportunidades para que los individuos se empoderen de saberes, experiencias y herramientas que les permitan ser asertivos en las acciones que desarrollan en la vida. Esto es según la Alcaldía Mayor de Bogotá. Según Iglesias, un ambiente de aprendizaje tiene 4 dimensiones. Una dimensión física que hace referencia a los recursos y al espacio físico. Una dimensión funcional que hace referencia a la forma como se utilizan estos recursos y estos espacios disponibles. Una dimensión temporal que hace referencia a la organización y distribución del tiempo y la secuencia de las actividades. Y una dimensión relacional que hace referencia a las relaciones interpersonales que se dan, también a la convivencia que sucede en estos espacios. El constructivismo, según Payer, consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y cultural donde se desempeña un papel esencial.
Se caracteriza por la participación activa del estudiante, la atención centrada en los procesos, la utilización de distintas estrategias, el reconocimiento de las diferencias en las personas y el fomento de la autoestima. Las actividades deben estar relacionadas con la experiencia del individuo y se deben desarrollar en ambientes reales. El aprendizaje por proyectos es una estrategia educativa integral que tiene un objetivo claro, un inicio, un final. Permite la investigación y la participación, mantiene a los estudiantes motivados y comprometidos con su aprendizaje. Aumenta la retención del conocimiento ya que tiene aplicación en el mundo real. Además, se generan productos y se evalúa durante todo el proceso, dando oportunidad de reflexión. Las TIC en educación. Las TIC pueden ser de gran apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para los docentes como para los estudiantes, porque brinda al estudiante elementos para enriquecer su aprendizaje. Estimulan la expresión y publicación de ideas convirtiéndolos en productores. Favorecen el desarrollo de habilidades y destrezas como buscar, seleccionar, manejar nueva información. Estimulan la autonomía en el proceso de aprendizaje gracias a la motivación. Diseño del ambiente de aprendizaje. Para el diseño del ambiente de aprendizaje se tuvo en cuenta las competencias para la vida según la UNESCO, el aprendizaje por proyectos basados en el enfoque constructivista, temas que se trataron ya anteriormente. Momentos del ambiente de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje se desarrollará en tres momentos: un momento inicial en el que se realizará la motivación, un momento intermedio en el cual se desarrollarán las actividades para contribuir al desarrollo de las competencias y un momento final en el cual se socializarán los aprendizajes. La evaluación se realizará durante todo el proceso. Objetivos del ambiente de aprendizaje. Objetivo de enseñanza: contribuir al desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 y 5 años a través del ambiente de aprendizaje apoyado por TIC Soy Superhéroe, con el fin de fomentar la expresión libre de ideas, sentimientos y pensamientos que favorezcan la socialización y la convivencia. De aprendizaje: los niños del grado jardín expresarán oralmente ideas, pensamientos y sentimientos de manera clara y mostrando seguridad al hablar en diferentes contextos. Diseño general del ambiente de aprendizaje. Soy superhéroe. Se desarrollará en 8 sesiones con estrategias como presentación de videocuentos, exposiciones, diálogos libres y dirigidos, juegos de roles, grabaciones de voz, entrega de insignias, socialización de trabajos. Evaluación en el ambiente de aprendizaje. Se realizará durante todo el proceso con la participación del docente, de los estudiantes, los padres de familia. Se evaluará cómo se desarrollan las competencias comunicativas, en este caso la anticipación y elaboración del discurso a partir de ideas sobre el texto. Todo esto a través de observación, diálogo, exposiciones y participación de los estudiantes durante el desarrollo de las sesiones. Roles y papel de las TIC en el ambiente de aprendizaje. El estudiante es el principal actor y participante activo. El docente es líder, gestor y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y las TIC son apoyos, herramientas de trabajo y mediador en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Aspecto metodológico. Sustento epistemológico. De acuerdo a la pregunta y la función de la investigación, esta tiene un enfoque cualitativo. Y dado que se realizará una descripción de cómo el ambiente de aprendizaje favorece la expresión oral de los niños, entonces esta investigación tiene un alcance descriptivo. Fases de la investigación. Para el desarrollo de la presente investigación se proponen 5 fases. En la fase 1 se realizó la descripción y delimitación del problema, se estableció la pregunta de investigación y se realizó un rastreo bibliográfico. En la fase 2 se determinaron las fases de la investigación, la población, la muestra y los instrumentos de recolección de datos. En la fase número 3 se realiza la recolección de los datos. En la fase número 4 se categorizan y organizan los datos para luego ser analizados. Y en la fase 5 se elabora el informe.
Población y muestra. La población está conformada por 26 estudiantes entre 4 y 5 años y la muestra será un grupo de 9 estudiantes, de los cuales 3 serán de los estudiantes que tienen una gran facilidad para expresarse, otros 3 que requieren un poco de ayuda para expresarse libremente y 3 más a los cuales se les dificulta mucho expresarse de manera libre y voluntaria. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Se realizará la recolección de datos a través de la observación. Para ello se grabarán videos de cada una de las sesiones del ambiente de aprendizaje. Los datos se recogerán a través de la rejilla de observación propuesta por el Ministerio de Educación Nacional y una entrevista semiestructurada. Los métodos de análisis. Para ello se utilizó mm, una unidad hermenéutica en el programa QDA Miner. Se categorizaron y codificaron los datos, se segmentaron y se asignaron memos para proceder a realizar un análisis según las categorías a priori y emergentes. Consideraciones éticas. Entre las consideraciones éticas para la presente investigación se tiene no causar daños físicos ni emocionales a los participantes, respeto a los derechos y a la intimidad, además del consentimiento informado firmado por los padres. Cronograma. Se continúa con las actividades propuestas en el cronograma para los periodos 2015-1 y 2015-2. Hallazgos parciales. Con respecto a la categoría a priori, anticipación, se encontró que los niños anticipan una o varias acciones, sentimientos e intenciones de los personajes y algunas de sus consecuencias. A veces estas anticipaciones no corresponden al contexto del videocuento, sino que corresponden más bien a su propia comprensión del mundo y a su experiencia. Hay niños que evitan responder, otros que solo repiten lo que dicen sus compañeros y hay incluso algunos que esperan que los demás lo interrumpan para ellos no hablar. Cada niño hace un aporte y completan secuencialmente una idea. A continuación podemos observar un ejemplo. En la categoría a priori elaboración del discurso se encontraron niños que pueden informar y dar cuenta de lo que sucede en el cuento. Utilizan su discurso para completar ideas propias y también de los demás. Se basan en las imágenes y los diálogos y muchas veces no toman en cuenta la idea general del videocuento. Los niños proponen ideas y explican las razones de las mismas, contrastan distintas posiciones y pueden sustentar una como se observa en el ejemplo. En las categorías emergentes se han encontrado que algunos estudiantes muestran constante inseguridad al hablar, a otros se les dificulta pronunciar algunas palabras, algunos expresan incoherencias al hablar, se ha notado una posible falta de preparación. Sin embargo, también hay niños que aunque tienen dificultad para pronunciar algunas palabras, expresan sus ideas con cierta seguridad, como se puede ver en el ejemplo. Gracias al trabajo realizado hasta la fecha, he podido tomar conciencia de la importancia de la comunicación dentro del desarrollo integral de los niños, aclarar algunos conceptos, generar hábitos de estudio, poner en práctica conocimientos adquiridos, reconocer la importancia de las TIC en la educación preescolar, avanzar en darle respuesta a la pregunta de investigación, lo que contribuye a mi crecimiento como investigador. Muchas gracias por la atención.